Sean bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión de mi programa Geopolítica Siglo XXI. Ahora por diversos canales. Ya les había mencionado que he sufrido el cierre de algunos canales de YouTube y hay que volver a empezar entonces a subir materiales, en este caso en un canal antiguo que tengo de YouTube que se llama Kasem, en homenaje a un enorme revolucionario. Igualmente en Odyssey, un canal, una aplicación francesa, Odyssey, al cual pueden ingresar con su correo electrónico y una contraseña y verán allí todos mis artículos y videos que suelo publicar. Y también en Instagram, en Pablo Jofre Leal, y el otro es Análisis Glocal. Y en TikTok también videos más cortos como aquellos que son más largos en las otras redes, pero en estas más cortitos, más breves. En TikTok, Pablo Periodista Jofre, así que invitados cordialmente. Hoy, para dar cuenta más bien de un breve resumen, miento en la palabra breve, va a ser un poco más largo porque los temas son más largos, pero trataré de acortarlos, que da cuenta de este resumen del año 2025 en ciertos procesos, hechos que a mí me parecen fundamentales. Bajo un calor horrible en este fin de año 2025, hemos presenciado, hemos sido testigos, estamos atentos de una serie de hechos relevantes en materia de conflictos, de guerra, de genocidios, de procesos de desestabilización. Y desde la perspectiva internacional, este año 2025 ha estado marcado por la intensificación de varios conflictos armados, graves, gravísimos. Todo conflicto armado es grave, pero más grave es aún porque cuando es un conflicto entre partes símiles, la verdad que la situación de gravedad va en el número de muertos, va en el número de destrucción, pero no cuando se trata de procesos de ocupación, de colonización y genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, escaladas de violencia contra civiles en distintas regiones del mundo, que es la que se ha experimentado o se sigue experimentando en el caso específico del primer tema, que es este genocidio en Palestina. Gaza y Cisjordania, Palestina. Un genocidio en Gaza y crímenes permanentes en Cisjordania, creación de más asentamientos, supresión de cualquier derecho desde el punto de vista de un pueblo palestino sometido a la ocupación de su territorio. 26 meses del incremento del genocidio del pueblo palestino, una política de ocupación, de colonización, de exterminio de sus hombres, mujeres y niños, principalmente mujeres y niños, a manos de colonos extranjeros de creencia judía e ideología sionista. 77 años de ocupación, 77 años de colonialismo, 77 años de exterminio, incrementados y catalizados en los últimos 26 meses a manos del ejército nazi-sionista israelí. 200.000 muertos, entre ellos 75.000 asesinados directos por bombas, por balas, por proyectiles disparados desde naves de guerra allí en el Mediterráneo, uso de drones, fósforo blanco, asesinatos mediante una política de hambruna, negarles la atención médica, negarles el alimento, destruir mezquitas, iglesias cristianas, hospitales, centros de atención, infraestructura básica, infraestructura sanitaria, vial, destrucción de casas, de edificios, todo lo que sea en virtud de la política de solución final al estilo nazi del régimen nacional sionista judío israelí. Decenas de miles de muertos que no han podido recibir atención por los hospitales destruidos, o aquellos miles de palestinos que aún yacen bajo los escombros, en un cese al fuego firmado en el mes de octubre, que como todos los cese al fuego donde está involucrado el régimen israelí, jamás se cumple. Jamás se cumple. Estamos en presencia del genocidio más horrendo de los últimos 80 años que ha tenido la humanidad, y al cual asiste como testigo pasivo gran parte de la humanidad, gran parte de los gobiernos, un genocidio con apoyo de gobiernos occidentales, liderados por Estados Unidos,
potencias europeas como Francia, Gran Bretaña y Alemania, como también de regímenes árabes entregados a la alianza imperial sionista, como lo estamos viendo, con esto que llaman normalización, o desquiciados al otro lado del mundo, al otro lado de Asia Occidental, como es el caso de Javier Milei, presidente de Argentina, quien quiere establecer en América Latina acuerdos de Isaac, destinados a lograr el apoyo de gobiernos latinoamericanos al régimen genocida israelí. Y en el plano interno, aquí en Chile, el apoyo a ese genocidio, el apoyo a los crímenes, el apoyo a los asentamientos, el apoyo a la ocupación, colonización y exterminio por parte de la comunidad judía sionista chilena. Parlamentarios que son el apoyo político de bancadas transversales, como es el caso del senador Jaime Quintana, PPD, presidente del Partido por la Democracia, o la senadora del mismo partido Loreto Carvajal, pareja del mayor lobista que tenga Israel en Chile, como es el ex diputado Gabriel Silver. Diputados como Miguel Ángel Calisto, que ahora es senador, o ex senadores como Javier Macaya y Felipe Cas, entre otros. No ha sido un buen año, evidentemente, para el pueblo palestino, ni para los pueblos del mundo, ni para aquellos que creemos en los derechos humanos, los que creemos en la autodeterminación. Podría yo decirles responsablemente, espero que el año 2026 esto cambie. Imposible. No puede cambiar mientras exista algo que se llama régimen sionista, una ideología sionista. No hay posibilidades, incluso desapareciendo Benzion Mileikovsky, ¿no? Este personaje que se hace llamar Benjamín Netanyahu para darle un aspecto semita a su historia. No hay posibilidades sin la eliminación del sionismo. También hay genocidios en África, en Sudán, un conflicto atizado por las ambiciones occidentales, nuevamente, de seguir fragmentando este país africano, rico en petróleo, en oro, en tierras de cultivo, en ubicación geográfica estratégica. Genocidio en Darfur y el Fasher. Las fuerzas denominadas de acción rápida, apoyada por los Emiratos Árabes Unidos, que paga su apoyo, su entrega de armas y dinero con el contrabando de oro. Emiratos Árabes Unidos es la monarquía con mayor cantidad de oro y de distribución y de compra de oro en el mundo. Entonces se explica ese apoyo a las fuerzas de acción rápida que están generando un genocidio en estas dos localidades, en Darfur y el Fasher, precisamente por el oro, pero también por el petróleo. También por la influencia. Sudán es un granero para muchos países de Asia Occidental. Hay entonces participación de Emiratos Árabes Unidos, también hay participación estadounidense y, cómo no, los servicios de inteligencia israelí en apoyo a esas tropas genocidas. En Darfur Occidental, en el Fasher y en otras regiones, las fuerzas de acción rápida han sido acusadas de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica, con masacres, violencia sexual sistemática, desplazamientos forzados contra comunidades civiles. 12 millones de sudaneses han huido de sus hogares y en algunas zonas se vive una hambruna declarada. Crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo asesinatos en masa, violencia sexual como arma de guerra. Si está Israel ahí, si están monarquías traidoras árabes como Emiratos Árabes Unidos, qué duda cabe que eso es una realidad. Genocidio en Palestina, genocidio en Sudán. Y en la misma África, un ejemplo de lucha por la soberanía, lucha por la autodeterminación, que no es fácil, porque hay conflictos también en la zona del Sahel africano, es decir, esa zona al sur del Magreb, el mar Mediterráneo, el Magreb, el Sahel, más al sur. La violencia de grupos yihadistas afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico, a Daesh o ISIS, como se le llamaba en algún momento, ha tenido un ascenso este año 2025. ¿Quién financia? ¿Quién apoya? ¿Quién le da protección? Los atacan mediáticamente, pero la protección, el apoyo financiero y el arma se los da Occidente, se los dan monarquías árabes. Participa activamente, nuevamente, el régimen sionista. Hoy
El enemigo en el Sahel africano es Mali, Burkina Faso y Níger. Los gobiernos de estos tres países no solo deben soportar las presiones de Estados Unidos y Francia, Francia principalmente, ex metrópoli en esa zona, que está impidiendo los procesos revolucionarios que se están llevando a cabo en Mali, Burkina Faso y Níger. Impedir esos procesos porque significa desprenderse de esas cadenas, de esas ataduras que significan las potencias occidentales. Mali, Burkina Faso y Níger han formado un bloque de países que va a enfrentar duros desafíos. Son un ejemplo de unidad, un bloque estratégico, un bloque de defensa mutua frente a las presiones occidentales. ¿Por qué? La pregunta del por qué es porque Níger, Burkina Faso y Mali tienen oro, tienen uranio, tienen litio, tienen cobre, petróleo, fosfato, diamantes, algodón. Apetitoso para Occidente. Y estos países, a través de sus líderes y a través de procesos sociales muy interesantes, buscan integrar economía, gestionar recursos estratégicos, fortalecer la cooperación militar, creando una fuerza conjunta que les permita efectivamente combatir el terrorismo. El capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso, el general Assimi Goïta de Mali y el general Abdurrahman Chiani de Níger son los líderes de este proceso revolucionario. Interesante. No olvidarse, Mali, Burkina Faso y Níger, que han logrado expulsar a Francia, por ejemplo, han logrado aquilatar todo el poderío que tiene el apoyarse en la sociedad, en el pueblo. Se está cumpliendo. Y además países que están teniendo relaciones con la República Popular China, con la Federación de Rusia, con la República Islámica de Irán, con Turquía, con Argelia, y eso sin duda ha despertado las alarmas de ese Occidente que quiere seguir con sus procesos neocoloniales en la zona. Y en África también, no nos olvidemos, el genocidio también que se vive en la República Democrática del Congo. El grupo armado M23 con apoyo del gobierno de Ruanda, que a su vez recibe apoyo militar y financiero de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Bélgica. Nuevamente, los mismos actores. Pero también Polonia y también Israel. Un conflicto que ha generado cientos de miles de desplazados, miles de asesinados, violencia sexual, saqueo de los recursos mineros, en un contexto de fragilidad estatal y presencia de múltiples milicias apoyadas por múltiples actores que lo que quieren es lo que quieren esas potencias occidentales permanentemente al apoyar el genocidio. Oro, petróleo, uranio, territorios, la región de los Grandes Lagos, que es esta zona donde se generan estas situaciones de desestabilización y inestabilidad, sigue siendo uno de los puntos más inestables de África, no por los pueblos africanos, no porque hay una mezcla de conflictos étnicos que son atizados precisamente por las potencias occidentales, sino la lucha por el control de territorios ricos en minerales y tensiones entre países vecinos que son catalizadas por esas potencias occidentales. Y en nuestro continente, Haití, un país que enfrenta una escalada de violencia, el país más pobre de América, el país más desestabilizado de América, un país con múltiples deficiencias como Estado, un país que no ha sido posible estabilizar en virtud de la generación de desestabilizaciones permanentes. Hoy enfrenta violencia de bandas armadas, masacres de civiles, tomas de barrios enteros, colapso del Estado. Y eso conlleva una grave crisis humanitaria y una intervención de una fuerza multinacional liderada por la ONU que no ha resuelto nada, porque la ONU y sus fuerzas multinacionales nunca han resuelto ninguna situación, ni en el Sáhara Occidental, ni en el Líbano, por ejemplo, por dar un ejemplo, ni en Siria, allí en los Altos del Golán, ni en el Líbano, en la frontera entre el Líbano Sur y la Palestina ocupada del norte.
Haití enfrenta una severa crisis, es un país de nuestra América, es un país que requiere ayuda, no caridad, ayuda efectiva, política, diplomática, económica, financiera, de gobernabilidad. En Asia, Myanmar, la antigua Birmania, una guerra civil entre el ejército y las fuerzas de la resistencia, que incluye incluso ejércitos étnicos. Bien sabemos que en Myanmar está toda la situación con los Rohingyas, un pueblo que ha sido masacrado precisamente por la mayoría budista de Birmania, una cuestión que a algunos les puede parecer extraña, pero ¿cómo si el budismo es una religión de paz? Bueno, también dicen lo mismo del judaísmo, ¿no? Y mira en lo que se apoyan, que quizá el judaísmo como religión, como creencia religiosa, tiene esos elementos de paz, pero aquellos que se han apropiado del judaísmo, como es el sionismo, utilizan a la religión en virtud de considerar un pueblo elegido, una tierra prometida, intervenir en los grupos cristianos evangélicos y generar un apoyo, no al judaísmo, no a la religión, sino al sionismo en esencia. Entonces, hay que considerar que no es un tema religioso la guerra, es un tema político, es un tema por territorios, es un tema por intereses. Y en Myanmar se está viviendo eso con bombardeos aéreos sobre civiles, desplazamientos masivos, acusaciones de crímenes de lesa humanidad. En la misma Asia, pero más hacia el centro, está Pakistán, que en Baluchistán, una de sus regiones y otras zonas fronterizas, ha aumentado la insurgencia de grupos como el Talibán de Pakistán. Recordemos que el Talibán, y Talibán es el plural, ¿no? No es los talibanes, es el Talibán. Talibán significa estudiantes y talib, estudiante. Ese es el singular. Así que en ese plano, ese Talibán de Pakistán, zona fronteriza con Afganistán, se dan ataques contra fuerzas de seguridad y civiles en un país demográficamente potente, con armamento nuclear, un país militarizado, con tensiones políticas muy intensas, con un sufrimiento de la población civil, como no, y donde la comunidad internacional, esa comunidad internacional, ¿no?, ha sido ampliamente criticada por su inacción o complicidad en algunos casos, lo que erosiona las normas humanitarias internacionales. Yo hablaría más que inacción de complicidad, de muchos, que aquellos que desgarran vestiduras, que hablan de democracia, de derechos humanos, y simplemente se niegan a castigar a los que hay que castigar. ¿Cuándo se ha castigado o se ha aplicado la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7 contra el régimen israelí? Nunca. Podría perfectamente detenerse el genocidio si se aplicara esa carta, tal como se ha aplicado contra otros países, claro, pero no eran países amigos de Occidente, contra Libia, contra Serbia, contra Siria, por ejemplo. Hay una serie de países agredidos: Venezuela, Irán, el Líbano, Yemen, Siria, Irak, el Sáhara Occidental, del pueblo saharaui, un territorio y un pueblo ocupado y sometido por la monarquía marroquí, la misma monarquía amiga de tantos parlamentarios en nuestro país, ¿no? Pueblos sometidos a una política de máxima presión a manos de Estados Unidos, de países europeos, de monarquías árabes corruptas y prooccidentales, y al sionismo a sus distintas variantes. Me refiero al sionismo israelí, pero al sionismo también de los grupos de presión en Estados Unidos, en Francia, Gran Bretaña, Alemania, y aquí al ladito nuestro, en Argentina. Permítanme un segundo porque el calor es insoportable. Tomar un poco de agua, más bien un té, para continuar con esto de países agredidos, que aquí en nuestra Sudamérica tenemos uno, ¿cómo no? Y que es una muestra evidente de la complicidad de políticos, parlamentarios y gobiernos contra Venezuela, e incluso en redes, en conversaciones que uno pueda tener con inmigrantes venezolanos que apoyan incluso la posible intervención del régimen estadounidense, una invasión armada, una invasión del país, del territorio. Y aquí parlamentarios, candidatos presidenciales de la última elección, apoyando esa posibilidad.
Venezuela sufre una intensificación de la presión militar y económica de Estados Unidos, especialmente con ataques a embarcaciones en el Caribe, las narcolanchas le llaman ellos. Narcolanchas. Silencio mundial. Mayoritariamente hay países que indudablemente están criticando esto. Un bloqueo petrolero anunciado y llevado a cabo por el blondo multimillonario Donald Trump. Desde septiembre de este año 2025, que ya se nos va, el gobierno delincuente de Donald Trump, en actos de piratería, ha robado buques tanqueros, petroleros, pero además ha asesinado a más de 120 personas con ataques de misiles, a lo que denomina las narcolanchas, y que los medios de manipulación y desinformación, incluyendo a los chilenos, mayoritariamente, los denomina también las narcolanchas, los narcoterroristas, los narcotraficantes. Los repiten como papagayos. Bloqueo petrolero total. Y además anunció total y completo, ¿no? No solo total, total y completo a todos los buques petroleros sancionados, según ellos, que entren o salgan de Venezuela. Pero han salido barcos supertanqueros cargados de petróleo camino a Estados Unidos, porque nunca se ha detenido la venta de petróleo a Estados Unidos. Aquí estamos asistiendo a un ataque armado, violatorio. A estas alturas, estimados amigos y amigas, es de perogrullo decir que se viola el derecho internacional. Claro que se viola permanentemente. Permanentemente. Estados Unidos lo viola día a día, pero viola la soberanía de nuestros pueblos y la autodeterminación. Ha desplegado decenas de buques y tropas con la complicidad de gobiernos de la región. Esto es una amenaza directa, porque puede ser la preparación para una intervención militar, ¿cómo no? Y ante esto los gobiernos latinoamericanos, con escasísimas excepciones, enmudecen y hasta se escuchan voces de apoyo a la labor de estos piratas, a la labor de estos delincuentes, a la labor que lleva a cabo esta asociación delictiva llamada Gobierno de los Estados Unidos. Rusia, China e Irán principalmente han condenado las acciones de Estados Unidos y han ofrecido apoyo político y militar a Caracas. Pero no basta con ofrecer. Se requiere que ese apoyo se haga efectivo. Armas, misiles, sistemas como el S-400, despliegue de naves de guerra de Rusia y China en las costas venezolanas, drones iraníes. Se necesita enfrentar a la piratería. La piratería como se enfrentó allí en el Mar Rojo, en forma multinacional, a los piratas que atacaban supertanques petroleros. Una mancomunidad de países se unió para detener esa piratería. Hay que detener al pirata. El blondo inmigrante, hijo de escoceses y alemanes, que persigue a los inmigrantes, Donald Trump. Así de hipócrita es ese presidente, ¿no? Hipócrita con relación a buscar la paz en el mundo. En el Líbano se firmó en noviembre del año 2024 un cese al fuego que no ha sido cumplido por el régimen israelí y sin embargo no pasa nada. Hoy el Líbano sigue sufriendo agresiones armadas, bombardeos, destrucción de aldeas, asesinatos a manos del régimen nazi-sionista israelí. Insisto, a pesar del cese al fuego firmado en noviembre del año 2024. Lo que quiere Estados Unidos y sus socios es el desarme de la resistencia libanesa. No. La resistencia libanesa se está rearmando. La resistencia libanesa, en algún momento, espero, como aquella vieja máxima, más temprano que tarde, sea capaz de volver a generar un escenario bélico como el que significó la huida de cientos de miles de colonos sionistas del norte de la Palestina ocupada. El régimen israelí, el régimen nazi-sionista, el régimen judío-sionista israelí solo entiende el lenguaje de la fuerza. Y eso hace necesario que el eje de la resistencia logre su rearme y plantee ya una contienda decisiva que permita no solo debilitar a la sociedad terrorista israelí, sino que lograr la eliminación del sionismo como ideología, como marco ideológico de esa sociedad. Por el lado de Ucrania,
Una guerra que parece estar llegando a su etapa final. En estos días hemos escuchado la conversación entre Donald Trump y Zelensky, que tiene a cargo un régimen de facto. Él dejó de ser presidente en mayo del año 2024, que sufre una derrota estratégica, una Ucrania que es testaferro de Estados Unidos y la OTAN, que no está en condiciones de seguir adelante con una contienda que solo se mantiene gracias a las armas y dineros de Washington, cada día menores, y los cientos de miles de millones de euros que la Unión Europea le entrega para beneplácito de la corrupción ucraniana, beneplácito de los complejos militares industriales estadounidenses y europeos, beneplácito de la casta política europea, pero cuyos costos los paga por miles la soldadesca ucraniana. Los europeos saben que el régimen de facto de Zelensky está derrotado y el mantener la guerra a cualquier costo, diría yo, es a costa, sí, de los miles de soldados ucranianos muertos y que simplemente parte del plan de debilitar a la Federación de Rusia, dinamizar la industria, el complejo militar industrial europeo, porque el estadounidense está viento en popa. El 65% de las armas que compra Europa provienen de Estados Unidos. Y más aún cuando le incrementan del 2% al 5% la compra de armas, o destinado a defensa, como llaman ellos, simplemente Estados Unidos cuenta los billetes y la maquinita. También la guerra de Ucrania pretende salvar el pellejo a toda la caterva de políticos europeos, responsables directos de la debacle en que está sumido el nuevo patio trasero de Estados Unidos como es la Europa comunitaria. Estamos hablando de una serie de hechos y quiero terminar este resumen con algo que ha sucedido estos días y que da muestra evidente de cómo se comporta Occidente y cómo se comporta el régimen nazi sionista que hace lo que le viene en gana con el silencio de esa comunidad internacional. Muchísimo calor, estimados amigos y amigas. Me refiero a Somalilandia. ¿Les suena Somalilandia? Reconocido por el régimen nazi sionista como Estado independiente y soberano. Hace pocos días, el 26 de diciembre del 2025. Una decisión que responde no a la convicción de que Israel tiene que reconocer la integridad territorial, no la reconoce porque está reconociendo a una provincia secesionista de Somalia, que es el país. ¿O autodeterminación? ¿Israel cree en la autodeterminación? No, esto responde a una combinación de intereses geoestratégicos, diplomáticos y de seguridad, más que un respaldo jurídico al derecho de autodeterminación de algo que se llame Somalilandia. Somalilandia es una región al norte de Somalia que declaró su independencia unilateral en el año 1991, en pleno cambio estructural de la política internacional tras el colapso del Estado somalí, y que funciona hasta hoy como un Estado de facto. Ningún país del mundo, ni la ONU respaldan esa Somalilandia, ni reconocen oficialmente, porque se considera que su separación viola la integridad territorial de Somalia y el principio de no alterar las fronteras heredadas de la colonia en África. Podríamos denominarlo como una especie de utiposidetis en las colonias españolas en América. Somalia ha rechazado enérgicamente el reconocimiento, calificándolo de un ataque deliberado a su soberanía y de medida ilegal que viola el derecho internacional. Pues eso es. La Unión Africana y varios países africanos también han expresado preocupación porque temen que este precedente incentive otros movimientos secesionistas en el continente. Y si eso unimos el petróleo, el uranio, los diamantes, el litio, los minerales raros, imagínense. Para los palestinos, para la resistencia palestina, el reconocimiento hecho por el régimen nazi sionista de Somalilandia forma parte de un plan para desplazar a la población de Gaza hacia Somalilandia, diciendo, ahí hay una región y además en esa zona son musulmanes, ¿qué mejor? Esos son los planes de Israel. Razones de fondo. Objetivo estratégico, control del estrecho Bab el-Mandeb y rutas marítimas.
porque Somalilandia le ofrece a Israel acceso privilegiado a la costa sur del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el acceso entre el Océano Índico, el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mediterráneo. Un cuello de botella por donde pasa el 12% del comercio marítimo mundial. Una porción muy significativa del petróleo y del gas hacia Europa. Israel desde esa posición podría contrarrestar la influencia que tiene la República Islámica de Irán en la zona a través del estrecho de Hormuz y la navegación hasta Bab el-Mandeb, y al mismo tiempo atacar a Yemen desde el continente africano. Es una proyección militar, porque abre la puerta a acuerdos para usar infraestructuras como el puerto y el aeropuerto de Berbera, que ya está militarizado por los Emiratos Árabes Unidos, como plataforma de operaciones de vigilancia, de drones y fuerzas especiales contra Ansarollah en Yemen, que es la resistencia, y todo aquello que esté vinculado a Irán. Lo que hace la posibilidad de una presencia sionista en el Cuerno de África amplía el concepto de la profundidad estratégica desde el Mediterráneo Oriental, donde quiere dominar el conjunto del Mediterráneo Oriental, Siria, el Líbano, la Franja de Gaza, hasta el Golfo de Adén. El Golfo de Adén al sur de Yemen. Por tanto, les permite ser punta de lanza de Estados Unidos y la OTAN en esa zona fundamental para el mundo. Pero ni China, ni la República Islámica de Irán, ni la Federación Rusa deben permitirlo, deben intervenir. Porque desde ya los sionistas están desplegando radares, sensores y cooperación de inteligencia con las fuerzas gubernamentales de Somalilandia. Lo que se quiere es reducir la influencia de Irán y Ansarollah, y sobre todo Ansarollah, de hostigar el tráfico marítimo que va hacia la Palestina ocupada y el lanzamiento de misiles y drones hacia la zona del Mar Rojo. Aquí hay una alianza periférica y de diplomacia africana que quiere llevar adelante Israel. Sumar un aliado no árabe en África Oriental, dispuesto a reconocerlo, firmar los acuerdos de Abraham, como dicen ellos, ¿no? Abrir espacios de cooperación en seguridad, agricultura, tecnología, rompiendo parcialmente ese aislamiento diplomático que tiene el régimen genocida israelí. Lo que quiere Israel, y de la mano con Estados Unidos y los europeos, es reconfigurar el equilibrio de poder en el Cuerno de África, frente a la presencia turca, frente a la presencia de los países del Golfo, la presencia de Irán, la presencia de China. Por tanto, detrás de la acción judío-sionista está el de siempre, Estados Unidos, y en ese caso bajo la administración del blondo procesado por abuso sexual e incluso acusaciones de golpe de Estado, como es el presidente inmigrante Donald Trump. Nada nuevo bajo el sol de un mundo que vive constantemente bajo el peligro de esta alianza imperial sionista, que creo que es el elemento distintivo de este año 2025. Muchos más hechos, muchos más procesos, mucho más análisis. Me he querido quedar en esto porque considero que revisten una importancia fundamental. Tengan ustedes un buen fin de año y que el 2026 sea, quiérala, un poco mejor. Un gran abrazo.